Bienvenidos a una novela más con Paris y más. En esta ocasión leeremos la novela Aventura en Venecia de Bárbara Cartland. Alguna de ustedes me pidió que buscara una novela que tratara acerca de Venecia o sobre el carnaval, pero pues no he encontrado más que esta. Espero que les guste. Despertó y por un momento pensó que todavía estaba en el mar. Podía sentir las olas que subían y bajaban hasta que, de pronto, comprendió que éstas existían solo en su imaginación. Se encontraba inmóvil, acostado en una cama. Abrió los ojos y vio una habitación pobre y desnuda que le resultaba del todo desconocida. La luz del sol que entraba a través de las ventanas, sin cortinas ni persianas, iluminaba el piso de madera rústica. Se movió y en el mismo instante advirtió que le dolía la cabeza y el cuerpo, como si hubiera sido apaleado. Alguien se acercó a toda prisa, procedente de un rincón del cuarto, y puso una mano fresca sobre su frente. Levantó la vista y encontró los ojos oscuros y bondadosos de una mujer de edad madura. —¿Así que ya ha despertado el señor? —preguntó sonriendo la mujer en italiano. —¿En dónde estoy? Encontró difícil pronunciar las palabras, porque tenía la boca seca y los labios partidos. —Está a salvo, señor. Mi esposo lo rescató anoche de la tormenta. Debe dar gracias a la Virgen María de que se haya salvado. —¿La tormenta? Repitió las palabras con lentitud y todo volvió entonces a su memoria. El sonido del barco que se estrellaba contra las rocas, los gritos de los marineros, los ayes lastimeros de los pasajeros y el viento y la lluvia que parecían querer arrancarle la piel de la espalda, y luego el frío cortante del agua cuando se lanzó a ella. —Tuvo mucha suerte, señor —estaba diciendo la mujer—. No tiene ningún hueso roto. Debe ser un hombre muy fuerte para haberse enfrentado a una tormenta así y haber sobrevivido. —Sí, soy fuerte —reconoció él—. Pero entonces recordó algo más. ¿Y la muchacha? ¿Está bien ella? —Está a salvo, señor, gracias a usted. Mi esposo lo vio en el agua tratando de salvarla. La había depositado sobre un trozo de madera flotante. Y luego, cuando se acercaron a la playa, mi marido se acercó hacia donde estaban y lo ayudó a usted a salir y a sacarla a ella. ¿No lo recuerda? No, solo recuerdo que me aferré al madero y traté de convencerla de que hiciera lo mismo. Estaba inconsciente, creo. Sí, estaba inconsciente la pobrecita. Si no hubiera sido por usted, señor, se habría ahogado. ¿Quién más se salvó? Nadie, señor. Nadie más. Nadie. Se incorporó hasta quedar sentado, a pesar del dolor que el esfuerzo le produjo en todo el cuerpo. Pero eso es imposible, increíble. ¿Qué sucedió con el capitán y la tripulación? Todos se ahogaron, señor. Algunos de los cuerpos han empezado a ser arrojados a la playa. Los demás deben estar en el barco o en el fondo del océano. Parece inconcebible. Fue el buen Dios quien lo salvó a usted, señor. Nadie más pudo haber mantenido vivo a un hombre en una tormenta como la de anoche. ¿Está segura de no estar equivocada? Insistió él. No, señor, lo verá por sí mismo cuando esté mejor. Mi esposo y los hombres del pueblo están todos en la playa ahora. Pronto podrán llegar al barco para tomar lo que puedan rescatar de los restos del naufragio. Los ojos del hombre se empequeñecieron. Debo de levantarme, dijo. ¿En dónde está mi ropa? Pero, señor. Las protestas de la mujer fueron silenciadas antes de que pudiera expresarlas. Mi ropa, he dicho, y rápido. Sí, señor. Cuando la mujer salió a toda prisa del cuarto y bajó la escalera, él la oyó lamentarse porque se negaba a seguir descansando. Con un esfuerzo tremendo se levantó y tomó del lecho la delgada frazada para cubrir su desnudez. Las piernas casi se negaban a sostenerlo. Caminó con dificultad hacia la ventana. El sol estaba brillando, pero había todavía nubes sobre el mar. Miró hacia las olas altas y de crestas blancas, pero no había la menor duda de que el mar empezaba a calmarse. Estaba todavía de pie ante la ventana cuando se abrió la puerta y regresó la mujer. Llevaba la ropa de él sobre un brazo y en las manos una bandeja con una botella de vino y un trozo de pan negro del tipo que acostumbraban los campesinos italianos. El hombre se volvió hacia ella con una sonrisa. Eso es lo que necesito, dijo, y tomando la botella bebió casi la mitad de su contenido. Sintió como el vino le daba nueva vida a su cuerpo cansado. La mujer lo miró con visible admiración. Le cocinaré algo, señor. Necesita comida para recuperar las fuerzas. Más tarde, ordenó el hombre. Debo ir al barco.
Salga para que pueda vestirme. Ah, el señor tiene prisa por ir a ver si hay alguien vivo, dijo la mujer. Verá que le he dicho la verdad. Todos se ahogaron. Ella salió de la habitación y el hombre terminó de tomar el vino. Por un momento pensó en comer un pedazo de pan, pero desistió de ello y se ocupó en vestirse. Su ropa estaba seca, pero maltratada y arrugada a un grado lastimoso. Los elegantes pantalones cortos estaban rotos y faltaban 2 botones con piedras preciosas de su chaqueta. Pero su aspecto no tenía importancia en estos momentos. Solo cuando estuvo vestido se dio cuenta de que le faltaban los zapatos y recordó que los había dejado en el barco antes de arrojarse al mar. Cuando bajó la angosta escalera de madera, los pies cubiertos solo por las medias, se encontró en una amplia cocina, cuyo único mueble era una mesa. La mujer que lo había atendido estaba cocinando en una hornilla. Se incorporó al verlo y le sonrió como si él hubiera hecho algo casi milagroso. En verdad, es usted un hombre fuerte, comentó con admiración. Necesito zapatos, dijo él. Perdone, señor, pero no tengo ningún par que ofrecerle. Mi marido trae puestos los únicos que tiene, y los míos le quedarían demasiado pequeños. Se echó a reír al decir eso, y entonces él escuchó otra risa más gentil, procedente de un extremo lejano de la habitación. Al volverse, vio a una joven bajo una ventana pequeña, acostada sobre un colchón toscamente improvisado. Olvidando su extraña apariencia, el hombre logró hacerle una profunda reverencia. «Está usted viva, señorita», dijo en italiano. «Me dicen que es solo gracias a usted, señor», contestó ella en inglés. Él se acercó a ella y la miró. «¿Es usted inglesa? ¿Como usted?» «No tenía idea, nunca la vi a bordo». «Estuve siempre en mi camarote. Mi padre estaba muy enfermo y debía acompañarlo». Los ojos de ella se nublaron al hablar, como si de pronto comprendiera que su padre debía estar muerto. El hombre se le quedó mirando asombrado. Estaba seguro de que la hubiera recordado de haberla visto antes. Su rostro se veía muy pálido recostado contra la tosca almohada, y su largo cabello dorado le caía sobre los hombros. Él nunca había visto un cabello así. Era del auténtico color del oro, y aún en la atmósfera miserable de la cocina parecía lanzar destellos como si tuviera luz propia. ¿Ha averiguado quién más se salvó?, preguntó ella en voz baja. Él advirtió en aquel momento que los ojos que lo miraban eran oscuros, casi del tono púrpura de en sus profundidades, bordeados de espesas pestañas oscuras. Una extraña combinación, pensó, y entonces recordó que ella le había hecho una pregunta. La mujer dice que se ahogaron todos, menos nosotros. Ella me dijo lo mismo, contestó la muchacha. No puede ser cierto, debe haber otros. Es lo que voy a averiguar por mí mismo. Por favor, vea si mi padre... Pero no. Yo sé que está muerto. Murió antes que me apartara de su lado, antes de que el barco se estrellara contra las rocas. El constante balanceo y el mareo que estaba sufriendo deben haberle afectado el corazón. Yo estaba a punto de ir a buscar al capitán cuando se produjo el choque. Creo que todavía es imposible llegar al barco, dijo el hombre, pero haré todo lo que pueda. Gracias. Ella movió una de sus manos hacia él, y el hombre comprendió que le había quitado la ropa también para secarla. Debía estar desnuda bajo las mantas que la cubrían, y vio un hombro muy blanco asomado bajo la cascada de cabello dorado. Era preciosa, pensó, y como si ella percibiera que de pronto él la estaba pensando, levantó la frazada un poco más hacia su barbilla, mientras un débil rubor se extendía por sus mejillas pálidas. «Iré a ver lo que puedo descubrir», dijo él volviéndose con brusquedad. «Por favor, un momento. ¿No podría decirme su nombre? Me gustaría saber a quién le debo mi gratitud y la vida». «Me llamo Harvey Drake, Sir Harvey Drake, baronet de la casa Wetton, en Worcestershire. ¿Y usted cómo se llama?» «Soy Paulina Mansfield. Mi padre era el capitán Mansfield de las guardas de los granaderos». «Pero su nombre es italiano. Mi madre era italiana». Eso, pensó él, explicaba aquellos ojos oscuros que contrastaban tanto con su cabello dorado. «Servidor de usted, señorita Mansfield». Hizo una reverencia y salió corriendo de la casa por el sendero empedrado.
que resultaba muy incómodo para sus pies descalzos. La playa, por fortuna, no estaba lejos. Un sendero angosto y tortuoso le permitió descender hacia la orilla del mar, donde se veía a un grupo de hombres mirando hacia las aguas. Cuando llegó a su lado, ellos se volvieron para felicitarlo por haber vencido a la muerte la noche anterior. Le presentaron a Gasparo, un pescador gordo y barbado, que lo había sacado del agua la noche anterior y a cuya casa había sido conducido. «Gracias», dijo él. «Le estoy más agradecido de lo que podría expresar con palabras. Espero poder demostrárselo en una forma más adecuada si puedo llegar al barco y salvar algunas de mis pertenencias personales». «Eso es dudoso, señor», observó uno de los pescadores. «El barco ha sido azotado duramente contra las rocas. No podemos llegar a él. Si el mar no se calma pronto, se hundirá, y una vez que eso suceda no se podrá salvar nada. Las aguas son muy profundas en ese sitio». Sir Harvey miró hacia el barco. Estaba a corta distancia de la playa y, sin embargo, las rocas que constituían aquella pequeña isla de peligro causaban también un remolino que surgía entre ellas y los altos acantilados. Comprobó con la vista que los pescadores tenían razón. El barco era levantado por cada nueva ola y lanzado contra las rocas. En 1 o 2 horas más se habría hundido por completo. Podría ver el boquete irregular a un costado, por donde había entrado el primer flujo de agua. Por otros lados había desechos flotando en el mar, que los pescadores sacaban ansiosamente del agua cuando se acercaban lo suficiente a la playa. Un trozo de madera que saltaba por encima de las olas llevaba el nombre del barco, Santa Lucía, y bajo él se leía la inscripción Nápoles 1740. Solo hacía 10 años que había sido construido, comentó un pescador que se introdujo un poco en el agua para sacar un trozo de madera. Pero las olas estaban aún muy altas para arriesgarse a lanzar un bote, aunque una docena de hombres estaba esperando en la arena. ¿Alguno de ustedes sabe nadar?, preguntó Sir Harvey. No, señor. Sir Harvey calculó la distancia que había entre la playa y el barco y empezó a quitarse la chaqueta. «¿Qué hace, señor?» «Voy a ver qué puedo salvar», contestó Sir Harvey. Se elevaron voces tratando de convencerlo de que era una locura intentarlo. Él, sin prestar atención, se desprendió primero de su chaqueta, después de la camisa y por último de las medias, y se adentró en el mar, moviendo sus músculos como para comprobar su fuerza, aunque se sentía todavía rígido y le dolía la cabeza. El agua no estaba tan fría como la noche anterior y, en realidad, pareció llenarlo de vigor. La marea estaba a su favor, y lo llevó con tanta rapidez que por un momento temió que la fuerza de las olas lo estrellaría contra los restos del barco. Le exigió mucho esfuerzo y no poca habilidad poder deslizarse entre el casco del barco y las rocas. Luego, con la agilidad de un gato, trepó por un costado hacia lo que quedaba de la cubierta. Comprendió que apenas había llegado a tiempo. La marea bajaba con rapidez, y calculó que los pescadores no tardarían ya mucho en lanzarse con sus botes al mar. Sabía muy bien que todo lo que rescatara de un barco que se estrellaba en las rocas en esta costa peligrosa se consideraba como propiedad legal de quien lo sacara del agua. Caminando a gatas por la cubierta que se balanceaba de un lado a otro, logró llegar hasta el pasillo de los camarotes. Tenía que moverse en cuanto pasaba una ola y antes de que llegara la siguiente a causar más daño. Instintivamente empezó a moverse al ritmo del oleaje. Apenas había espacio suficiente para moverse y respirar, y cada ola le lanzaba una gran cantidad de agua sobre la cara. Estaba oscuro, pero los agujeros que tenía ahora el barco dejaban entrar suficiente luz para ver por dónde caminaba. Buscaba en particular un camarote que quedaba al lado opuesto al que se había estrellado contra las rocas, de modo que estaba relativamente intacto. A la luz del sol que entraba por una claraboya abierta por la fuerza del agua, vio algo terrible. El cuerpo de una mujer que yacía en el suelo bajo más de 1 metro de agua. Era empujado con lentitud hacia atrás y hacia adelante por el movimiento de las olas. La podía ver con toda claridad. Su largo cabello oscuro flotaba en el agua, y sus labios se veían rojos, aunque estaba muerta. A través del agua que la cubría, Sir Harvey vio que apretaba algo con la fuerza en una mano. Era una caja de terciopelo con esquinas de plata, cerrada con candado, semejante a las que solían usar las mujeres como joyero. Después de tomar una bocanada de aire, Sir Harvey se inclinó,
Desprendió la caja de los delgados dedos. La mano de la muerta cayó con pesadez al fondo. Era como si ella no tuviera ya interés en lo único que había tratado de salvar. Cuando Sir Harvey se incorporó, una ola grande lo levantó y lo lanzó con fuerza hacia atrás, pero la caja era suya. Sosteniéndola con una mano, respiró profundamente. Luego se inclinó, antes de que el agua volviera a subir, para desprender las perlas que rodeaban el cuello de la muerta. Eran 3 hilos de perlas perfectamente parejas, provistas de un elaborado broche montado con rubíes y brillantes. El cabello de la mujer se le enredó en el brazo, y él lo desprendió con gentileza, como si temiera lastimarla. Se incorporó de nuevo y deslizó las perlas en el bolsillo de sus pantalones cortos antes de salir de nuevo, lenta y trabajosamente, al pasillo del barco. Se detuvo al llegar al que había sido su camarote, titubeando un momento. Entonces una ola repentina lo lanzó contra una pared, haciendo que se golpeara la cabeza. Por un instante quedó casi atontado. No soltó la caja que tenía en la mano, pero empezó a subir por la escalerilla. Cuando llegó a la cubierta estaba casi exhausto y al borde de la asfixia, debido a la lucha sostenida contra las olas que continuaban volcándose sobre él, nublándole la vista. Oyó gritos procedentes del exterior. Los pescadores se estaban acercando. Miró a su alrededor, y al ver una chaqueta que flotaba hacia él, la levantó para cubrir el estuche de joyas. Con ella bajo el brazo salió a la superficie, y como encontró cerca una lancha, subió a bordo. «Es usted un tonto, señor», dijo uno de los pescadores. «Pudo haberse matado». «¿Encontró algo?» «Solo una vieja chaqueta», respondió Sir Harvey con disgusto, arrojándola en el fondo del bote. «¿Y arriesgó su vida por eso?», preguntó uno de los pescadores. «Usted también la arriesgaría si comprendiera que todo lo que posee está en ese armatoste», contestó Sir Harvey. Se llevó las manos a la boca usándolas a modo de corneta y gritó: «¡Ea, los del barco! Recompensaré a quien me traiga mi ropa. Está en el segundo camarote abajo de la escalerilla. Hay dinero, buen dinero, en el bolsillo de una chaqueta que se encuentra allí». Notó el interés que sus gritos habían despertado. La marea estaba bajando y al mismo tiempo el barco se desintegraba rápidamente. Grandes trozos de madera empezaron a caer de las rocas al mar. Se escuchaban constantes crujidos y ruido de las cosas que se rompen. Sonidos patéticos como los que proferiría una criatura viva a la que estuvieran despedazando. Los pescadores estaban muy ocupados llenando sus botes con cuantas cosas podían poner a su alcance de las olas. Un barrilito de vino, una silla rota, ropas y utensilios de cocina, todos los cuales eran arrebatados con gran ansiedad. «Espere la subida y la bajada de las olas», gritó Sir Harvey a un joven marinero que estaba en la cubierta. «Muévase en cuanto pase una». Imitando la hazaña de Sir Harvey, el hombre pescador se dirigió a rastras hacia la escalerilla y desapareció en el pasillo del barco. Pasaron varios minutos antes de que reapareciera tosiendo y escupiendo agua, pero sosteniendo un montón de ropa que dejó caer en el bote más cercano. «Bien hecho», gritó Sir Harvey. «Todo lo que haya en mis bolsillos será tuyo». Se detuvo y volvió a gritar: «Quiero un par de zapatos, no olvide un par de zapatos». Otros hombres se movían por el barco. Había sangre sobre la cubierta, proveniente de las cortadas que recibían los pescadores cuando las olas los golpeaban contra la madera destrozada o contra las rocas. Un marinero tenía una enorme cortada en un brazo y otro en la frente, y tuvieron que ser llevados a los botes. Pero los demás sacaban las cosas a toda prisa, que pasaban a los marineros que esperaban en los botes: colchones, ropa, candelabros, copas, vasos y hasta trozos de alfombra. De pronto se escuchó un grito angustioso: «¡El barco se está rompiendo! ¡Cuidado! ¡Se hace pedazos!». Los pescadores que estaban en el barco saltaron al agua en el momento en que éste se partía en dos y empezaba a hundirse con lentitud. Había más cosas flotando sobre las olas, y comenzó una alocada batalla por recuperarlas. Los hombres que habían caído al mar saltaban al interior de los botes o eran izados por sus compañeros. El casco de la embarcación, que era lo último que quedaba a flote, empezó a dar vueltas sobre sí mismo, hasta que el oleaje lo arrojó contra las rocas y se hundió también. Por fin desapareció del todo. En el lugar donde había estado antes el barco quedaron solo dispersos trozos de madera, botellas, briznas de paja y suciedad. Recogiendo aún del mar todo lo que podían, los pescadores empezaron a remar hacia la playa.
Sir Harvey, tomando de nuevo la chaqueta bajo el brazo, saltó a la arena. Se dirigió a otro bote que era arrastrado hacia la playa y que estaba lleno de innumerables objetos húmedos, entre los cuales se encontraba su ropa. Seleccionó sus cosas con cuidado: una chaqueta de brocado azul, otra de satén rojo cereza, pantalones cortos que, empapados, se veían tristes y deslucidos, y por último, aunque no menos importante, un par de zapatos. Se puso estos a toda prisa, y el agua saltó hacia todos lados cuando introdujo en ellos sus pies desnudos. Entonces, palpando en los bolsillos de las chaquetas, encontró una bolsa con monedas, en una de brocado azul. «No hay demasiadas coronas aquí», dijo, «pero las que encuentren se las doy con mi más profunda gratitud». «Muchas gracias, señor», contestó el pescador sonriendo, pero los ojos de Gasparo estaban clavados en los botones de la chaqueta de brocado. «Los botones son solo de cristal», dijo, «pero acepte la chaqueta como regalo. Usted me salvó la vida». La mano ruda del pescador acarició el material sedoso, que aún húmedo, parecía retener su brillo y su color. «¿De veras me puedo quedar con ella, señor?», preguntó con incredulidad. «Es suya», contestó Sir Harvey. Se volvió y se alejó de la orilla del agua, llevando solo 2 prendas además de la chaqueta negra que él mismo había rescatado. Había avanzado bastante antes que un grito a sus espaldas lo hiciera volver la cabeza, y comprendió que debía haber dejado atrás su camisa, chaqueta y chaleco, que abandonó en la playa antes de arrojarse al mar. Riendo de su propia distracción, volvió sobre sus pasos y agregó las prendas al bulto que llevaba bajo el brazo. Subió por el sendero a través del acantilado hacia el pueblo de arriba. El pueblo era en realidad solo un puñado de casitas, y la casa en que había pasado la noche anterior era, sin discusión, la más grande e impresionante. Se dirigió hacia ella y abrió la puerta de la cocina. Paulina Mansfield estaba de pie frente a la mesa, puesta para un comensal. Ella levantó la vista al verlo entrar y corrió hacia él. «¿Qué encontró usted?», preguntó. Estaba vestida, pero el largo cabello dorado todavía suelto le caía hacia atrás, hasta la cintura. Se la veía muy pálida, y sus ojos parecían demasiado grandes para el pequeño rostro ovalado. A Sir Harvey se le ocurrió, antes de contestarle, que era la joven más hermosa que había visto jamás. «No hay nadie vivo», contestó él. Caminó frente a ella en dirección de la escalera que conducía a la habitación de arriba. Paulina corrió tras él. «¿Pero estás seguro?» «Todo lo que quedaba del barco se encuentra ahora en el fondo del mar», contestó él. Vio cómo la esperanza moría en el rostro de ella, y comprendió que se había mostrado muy cruel al darle la noticia de un modo tan brusco. «Nadie debe haber sufrido», trató de consolarla. «Aquellos que estaban en la parte de abajo se ahogaron en forma casi instantánea cuando el agua los sepultó, y los que se encontraban en cubierta debieron caer al mar». Ella se cubrió con las manos el rostro. «Es demasiado horrible para pensarlo», murmuró. «Esa pobre gente». Sir Harvey se detuvo un momento más antes de subir la escalera. «Debe estar agradecida de estar viva», le dijo. «Para nosotros siempre hay un futuro». Ella apartó las manos del rostro y lo miró. «Sí, pero ¿qué clase de futuro?». Los ojos de él contemplaron de nuevo el cabello dorado, los bellos ojos, los labios carnosos y rojos. «Para una joven tan hermosa como usted, solo puede ser un futuro feliz». Ella hizo un ligero gesto de impaciencia, como si el comentario la molestara. «Usted no comprende», dijo con frialdad, y se alejó de él hacia la puerta abierta. Él titubeó un momento y después subió la escalera, dirigiéndose a la habitación de arriba. Cerró la puerta y quiso echarle llave, pero solo había un rústico pestillo para asegurarla por dentro. Arrojó las ropas mojadas al suelo y sacó el joyero de terciopelo que llevaba bajo la chaqueta. Lo miró por un momento con una extraña expresión en el rostro. Luego buscó a su alrededor algo con que abrirlo. Junto a su cama, cerca del pan que había dejado en una mesita, había un cuchillo. Lo tomó y forzó la cerradura con gran habilidad. Al levantar la tapa del estuche, Sir Harvey lanzó un leve silbido entre dientes. En su interior había broches, collares, pendientes y anillos, montados con brillantes esmeraldas y algunos zafiros muy grandes y oscuros. Los contempló por un largo momento, y luego, con lentitud, sacó de su bolsillo los 3 hilos de perlas que había tomado del cuello de la muerta. Las perlas eran casi perfectas,
y cuando les aplicó el calor de sus manos parecieron lanzar una luz casi sobrenatural. Con mucho cuidado, inclinó el estuche para escurrir los restos de agua de mar, y colocando las perlas sobre las otras joyas cerró la tapa. Después de ponerlo bajo el colchón de su cama, se quitó los pantalones húmedos, se envolvió en una frazada y abrió la puerta de su habitación. «¡Señora!», gritó hasta que apareció la esposa del pescador, que se encontraba fuera desplumando un pollo. «¿Qué pasa, señor?», preguntó. «Quiero que ponga a secar los pantalones», le contestó él, «y estas otras cosas también. Y dese prisa, por favor, estoy hambriento, pero no puedo sentarme a la mesa con ustedes en estas condiciones, ¿no?». Ella se echó a reír al escucharlo. «Se secarán en unos minutos, señor, no se preocupe». Subió y bajó la escalera a toda prisa con la ropa mojada. Sir Harvey cerró la puerta tras ella. Se tendió sobre la cama con las manos detrás de la cabeza. Podía sentir el joyero bajo el delgado colchón. Se le encajaba en la espalda, pero no le importó. Abajo, Paulina ayudó a la italiana a extender la ropa mojada frente al fuego. Ambas lanzaron exclamaciones al ver que el pantalón que llevaba Sir Harvey al trepar el barco había quedado arruinado. El que había sacado del barco, en cambio, estaba intacto. Era de satén blanco y solo estaba mojado. Otro tanto podía decirse de una chaqueta roja de excelente material. Tenía completos todos los botones de perlas, e intacto el bordado de los bolsillos y de los amplios puños volteados hacia arriba. «El señor debe ser rico», comentó admirada la esposa del pescador. «Su ropa es la de un noble». «Es un noble», contestó Paulina. «Y yo lo he estado llamando señor a secas. Pero ¿cómo va uno a saberlo? Cuando están a punto de morir ahogados, todos los hombres parecen iguales». «Es cierto», convino Paulina, «y las mujeres también, supongo». «Excepto cuando son tan hermosas como usted», sonrió la italiana. «Cuando Gaspardo la trajo, pensé que debía ser un ángel que había venido a visitarnos a los pobrecitos pescadores». «No diga eso», protestó Paulina. «Solo soy una mujer como usted. Quisiera ser un ángel, entonces no tendría problemas ni preocupaciones». «Espere a que su señoría haya comido y entonces podrá discutir sus problemas con él. Pero siga mi consejo y espere hasta entonces. Los hombres no son generosos cuando tienen hambre». Paulina se echó a reír. «Sí, tiene usted razón», dijo. La mujer salió a terminar de preparar el pollo, mientras Paulina vigilaba la ropa. Cuando ésta estuvo seca, tomó las prendas en un brazo y subió con ellas. Llamó a la puerta y hubo una pausa antes que le contestaran. «¿Quién es?», preguntó Sir Harvey. «Le he traído su ropa», contestó Paulina. Escuchó que él se movía de un lado a otro antes de abrir la puerta. Llevaba puesta la camisa y el chaleco, pero se había envuelto con la frazada de la cintura para abajo. Se veía tan ridículo que ella sintió deseos de reír. Pero fue con un rostro muy serio y unos ojos entornados que le entregó la chaqueta y los pantalones. «Gracias», dijo él. «Me temo que tendré que bajar sin medias, aunque al menos he logrado conseguir un par de zapatos». «Yo fui más afortunada que usted», contestó Paulina. «Mi vestido está roto, pero por lo demás está intacto». Trató de alisarse el vestido con las manos, y él vio que este era muy sencillo, y que debió haber sido elegido por alguien con buen gusto, pero que no podía gastar mucho dinero. Por primera vez se preguntó cuál sería la situación de la muchacha. «¿Qué va usted a hacer?», le preguntó. «¿Puedo ayudarla a hacer arreglos para sacarla de aquí?». Paulina levantó los ojos hacia él, y Sir Harvey leyó en ellos la preocupación que le embargaba. «Iba a pedirle que me aconsejara». «Por supuesto. Espere un momento mientras me visto, y entonces hablaremos de eso. Diga a la mujer que quiero algo de comer y también una botella del mejor vino que pueda obtener en el pueblo, aunque supongo que aún el mejor no será digno de beberse. ¿Puede usted pagarlo?». La pregunta lo sorprendió y contestó: «Por supuesto. ¿Se imagina que lo ordenaría si no fuera así?». «Me alegro. Quiero decir, me parece que sería duro para ellos que aceptáramos su hospitalidad sin poder darles nada a cambio». «¿Me quiere usted decir que no tienen nada que darles?». «No tengo ni una pequeña moneda de cobre», dijo Paulina. «Por favor, dígame, ¿qué va a hacer de mí?». Él, advirtiendo que Paulina estaba a punto de echarse a llorar, se acercó y le puso una mano en el hombro, con un gesto bondadoso. «Baje y haga lo que le digo», murmuró,
Y diga también a la mujer que quiero al barbero del pueblo, que venga para afeitarme. Vio la tristeza del rostro de Paulina y añadió con mayor gentileza aún: no se preocupe, pensaremos en algo para usted. Ella le dirigió una leve sonrisa antes de marcharse. Sir Harvey terminó de vestirse. Luego, sacando el estuche de terciopelo de su escondite, ocultó su contenido en los amplios bolsillos de su chaqueta de satén. Cuando el estuche quedó vacío, lo sacudió hacia abajo para comprobar que no quedaba nada en él. Acercándose a la ventana, lo lanzó tan lejos como pudo, hacia un campo de maíz que había más allá del pequeño jardín de la casa. La caja desapareció en un mar de verdor. Con un ligero suspiro de satisfacción, Sir Harvey se puso los zapatos todavía empapados y descendió con lentitud la escalera en dirección a la cocina. Poco después, pudo hablar por fin con Paulina. El barbero había llegado a toda prisa atendiendo a su llamado. Habían traído el vino, y cuando estuvo ya afeitado, el pollo estaba listo para comerse. Se sentaron ante la larga mesa con Gasparo, su esposa y sus 3 hijos, y como si eso no fuera suficiente, los vecinos llamaron a la puerta con los más mínimos pretextos para poder ver a los huéspedes. Cuando la comida concluyó y se vaciaron todas las botellas de vino, Gasparo y su familia se dispusieron a dormir la siesta. Sir Harvey y Paulina salieron a caminar por la orilla de los acantilados, alejándose del pueblo. Ahora podemos hablar, dijo Sir Harvey, acostándose cómodamente sobre la arena, mientras Paulina se sentaba, extendidas las amplias faldas a su alrededor y las pequeñas manos unidas en el regazo. Él, apoyado sobre un codo, contemplaba el rostro de Paulina, cuya silueta se destacaba contra el cielo. Su cabello era tan dorado y su piel tan blanca que se quedó mirándola con la boca abierta de admiración. Había visto demasiadas mujeres en su vida para que una nueva belleza lo impresionara mucho, pero comprendió que Paulina era en verdad diferente. Ahora podemos hacer planes, dijo después de un momento, comprendiendo que ella esperaba que tomara la iniciativa. No podemos tardarnos mucho porque he hecho arreglos con Gasparo para que, tan pronto como despierte de la siesta, me lleve en su carreta al pueblo más cercano, donde puedo alquilar un carruaje que me lleve a Ferrara. ¿Y qué va a hacer allí?, preguntó Paulina. Primero que nada, comprarme un par de medias, sonrió Sir Harvey, y después un traje nuevo. Este se ha encogido tanto que apenas si puedo mover los brazos. Si puedo llevarla conmigo hasta Ferrara, no hay ningún inconveniente por mi parte. Me sentiré encantado en su compañía. ¿En dónde viven sus familiares? No tengo familiares. Él la miró sorprendido. ¿Me quiere decir que no tiene parientes en Italia?, preguntó. No tengo parientes en ninguna parte. Pero eso es absurdo. Debe tener tías o primos o siquiera amigos. No tengo a nadie. Hizo esa declaración con sencillez, sin compadecerse de sí misma. No puedo creerlo. Es la verdad. ¿Sabe usted? Hacía mucho tiempo que mi padre estaba enfermo. Por razones muy personales, él no podía volver a Inglaterra. Sir Harvey se dijo que debía evitar mencionar el pasado del capitán Mansfield. Pero usted me dijo que su madre era italiana. Sí, pero murió hace muchos años. Había perdido todo contacto con su familia. Mi padre se fugó con ella y la desheredaron. Pero en todos estos años, debe usted haber hecho amigos, debe haber conocido gente. Como le he dicho, mi padre estuvo enfermo. Se había vuelto muy irascible y sus amigos se alejaron. Tenía unos cuantos conocidos, pero nadie a quien yo pueda recurrir en busca de ayuda. Bueno, pongamos esto muy en claro, dijo Sir Harvey. ¿Me quiere decir que no tiene dinero y ningún sitio a donde ir? Así es, exactamente. Pero caramba, debe tener algún plan. Esperaba que usted me sugiriera algo. ¿Qué puedo sugerir? ¿Qué se propone hacer? No lo sé. Mientras estuve con mi padre teníamos un poco de dinero, pero al final ya se había acabado casi todo. Teníamos lo suficiente para llegar a Venecia, y después de eso... ¿Sí? ¿Después qué?, preguntó Sir Harvey. ¿De qué intentaba usted vivir? No hubo ninguna respuesta. Paulina volvió la cabeza hacia otro lado, de modo que él solo pudo ver la hermosa curva de su mejilla y el repentino temblor de la pequeña barbilla. ¿Cuáles eran sus planes en Venecia?, insistió él. Debía tener alguna idea de cómo iba a sobrevivir, ¿no?
Ella continuó callada, y después de un momento él dijo con impaciencia: «Debe ser franca conmigo. ¿Cómo puedo ayudarla si no sé la verdad? Mi padre era un jugador». Pronunció las palabras en un susurro. «Vivía del juego, por eso no podíamos quedarnos mucho tiempo en un lugar. Tarde o temprano no podía pagar sus deudas». «Una historia desafortunada», dijo él en voz alta. «Tiene usted toda mi simpatía». «Gracias», contestó ella con dignidad. «La dificultad es, desde luego, sugerir qué puede usted hacer ahora. ¿Tiene algún talento?». Paulina hizo un pequeño gesto de impotencia. «Sé coser», dijo. «Había pensado que tal vez podría conseguir trabajo de bordadora en Venecia, a menos que mi padre tuviera una suerte excepcional, cosa que casi nunca ocurría». «Y si la hubiera tenido, no habría sido por mucho tiempo», dijo Sir Harvey en forma brutal. «Conozco muy bien la historia. Sin embargo, todo jugador vive de la esperanza y piensa que las cosas cambiarán para él de un momento a otro». «Lo sé», asintió Paulina y hundió la cabeza en el pecho. «Es exquisita», pensó Sir Harvey observándola. «Cada pose, cada gesto. Es más hermosa que lo anterior». «¿Le gustaría ir a Inglaterra?», le preguntó. Paulina levantó las manos. «¿Podría hacerlo?». «¿Cómo podría hacerlo?», preguntó. «Y aun si llegara hasta allí, no conozco a nadie. No he estado en Londres desde que tenía 5 o 6 años». «En ese caso debe permanecer en Italia». Paulina unió las manos. «Solo quisiera haberme muerto anoche», dijo. «Hubiera sido mejor que se hubiera salvado en mi lugar uno de esos pobres seres que tenían tanto por qué vivir». «¿Por qué? ¿Por qué me salvó usted?». Lo miró con los ojos rebosantes de lágrimas. «Fue instinto, más clara intención», dijo Sir Harvey, «y ahora me siento responsable de usted. Hay una leyenda, ¿no es cierto?, que afirma que si una persona rescata a otra de la muerte, debe permanecer con ella por el resto de su vida». Su boca se plegó en una sonrisa burlona. «No», suplicó Paulina, «no bromee sobre esto. No creo que podría soportarlo». «Pero no estoy bromeando», contestó Sir Harvey. «No puedo abandonarla para que muera de hambre. Pero antes que decida compartir mi suerte, será mejor que yo sea sincero con usted». Se detuvo un momento y esperó. Los grandes ojos de ella se encontraron con los suyos. Él notó en ellos un brillo repentino de esperanza. Y algo más. ¿Era una pregunta o un acceso repentino de curiosidad? «¿Sabe, querida niña?», dijo con sequedad. «Soy lo que el mundo llama un aventurero». Así concluye el capítulo 1 de la novela Aventura en Venecia de Bárbara Cartland. Espero que la disfruten. Si les gustó, déjenme un like y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.